Hola, ¿qué tal compañeros? Vamos a empezar un tema con espacio de estados. Van a ser los primeros conceptos de lo que son las variables en espacio de estados y la representación de un sistema en espacio de estados. Vamos a empezar con el concepto de variable del sistema. ¿Qué es una variable del sistema y cuáles podemos nosotros considerar como variables del sistema? Pues una variable del sistema es cualquier variable que responde ante una entrada o ciertas condiciones iniciales en un sistema. Por ejemplo, nosotros podemos considerar como variables de este sistema los voltajes de la resistencia, los voltajes de los capacitores, las corrientes de la resistencia, las corrientes de los capacitores, de las bobinas. Es decir, aquí podríamos tener una gran cantidad de variables que podemos considerar como variables del sistema, ¿sí? Sin embargo, a un conjunto pequeño de esas variables se les conoce como variables de estado y son aquellas que precisamente son linealmente independientes entre ellas. Quiere decir que nosotros no podemos expresar una variable con respecto a otra variable, sino que son totalmente independientes, ¿sí? También a partir de ellas, las demás pueden ser obtenidas, ¿sí? Bueno, la independencia lineal podemos decir que de manera sencilla es que ninguna de las variables se puede escribir como una combinación lineal de las otras, es decir, que no muestra dependencia, ¿no? Eso es como se puede describir. También el concepto de vector de estado está inmiscuido dentro de esta representación en espacio de estado. O sea, el vector de estado no es más que la misma representación de las variables, pero en forma de vector. Y el espacio de estados es aquel espacio de dimensión n, donde estamos considerando que n es el número de variables de estado, ¿sí? Por ejemplo, en la siguiente figura estamos considerando un sistema en cual caso estamos diciendo que tiene dos variables de estado. Una es el voltaje del capacitor y otra es el voltaje de la resistencia, ¿no? Entonces el espacio de estados puede ser descrito por esas dos variables, considerando que cada una de ellas las podemos dibujar como dos ejes. Y el vector en espacio de estados pues puede estar dibujado mediante un vector precisamente formado por esas dos variables. Y inclusive podemos tener una trayectoria, ¿sí?, de ese vector mediante a lo mejor una simulación temporal durante un tiempo, pues un intervalo de tiempo, e inclusive podemos obtener un vector de estados en cierto tiempo, ¿sí? Es lo que trato de expresar con esta figura que se encuentra aquí. Ahora, las ecuaciones de estado, que es en realidad hacia el objetivo que nosotros debemos de obtener de un sistema, es precisamente un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden con n variables, donde esas n variables pues son las variables de estado, ¿no? Y las ecuaciones de salida, aquí si no tenemos un número específico de salidas, siempre y cuando nosotros tengamos claro cuál es la variable de interés, entonces esa va a ser nuestra variable de salida. Lo que sí debemos de tener claro es que esas salidas deben de estar expresadas a partir de esas variables de estado y de solamente las entradas, de puras variables de estado y las entradas, inclusive las ecuaciones de estado también, si se fijan en esta notación, deben de estar expresadas solamente en las variables de estado y las entradas. Nótese que estos son vectores, ¿sí? Quiere decir que aquí no nada más es una variable x, sino que puede estar x1, x2, x3. Aquí también, aquí podemos tener más de una entrada. Aquí podemos tener más de una salida, ¿no? ¿Cómo podemos saber el número mínimo de variables del sistema? Porque recuerde que ese número mínimo es precisamente el que se le conoce como variables de estado. Bueno, normalmente ese número mínimo, si nosotros tenemos ya tenemos a nuestro sistema expresado mediante una ecuación diferencial, precisamente ese número mínimo es el orden de esa ecuación diferencial. Por ejemplo, si tenemos una ecuación diferencial de tercer orden, entonces necesitamos tres ecuaciones de estado, o sea, tres ecuaciones simultáneas de primer orden junto con tres variables de estado.
Si tenemos nuestro sistema no expresado en una ecuación diferencial, sino expresado en una función de transferencia, recuerde que precisamente el orden de esa función de transferencia, es decir, el orden del denominador, es precisamente el orden de la ecuación diferencial. Entonces, ese orden es quien me dice el número mínimo de variables de estado que requerimos. Ya físicamente en la práctica, otra forma de determinar ese número de variables es mediante el número de elementos de almacenamiento de energía del sistema. Por ejemplo, en los eléctricos, pues los elementos de almacenamiento son los capacitores y las bobinas. Los capacitores almacenan voltaje y las bobinas almacenan corriente. Es por eso que las variables de estado en los eléctricos deben de ser tomadas a partir de los voltajes de los capacitores y de las corrientes de las bobinas, si es que existen. ¿Sí? Este número aparte debe de ser igual al orden de la ecuación diferencial y el número de variables de estado. ¿Cómo vamos a representar entonces en espacio de estados a un sistema linealmente invariante en el tiempo? ¿Sí? Esta expresión que ya vimos anteriormente en una diapositiva es la manera en que se representa de forma general a cualquier sistema, incluyendo sistemas no lineales, ¿sí? Siempre y cuando sean continuos, ¿ok? Esto incluye a sistemas no lineales, es decir, que aquí puede haber términos de trigonométricos, pues un seno, un coseno, o logarítmicos, pues, o exponenciales, ¿sí? Términos que nos dan precisamente la no linealidad. Para sistemas lineales invariantes en el tiempo, estas expresiones se pueden todavía representar mediante nada más precisamente matrices de constantes como son la A, la B, la C y la D, son matrices, ¿no? Que nos permiten a nosotros expresar las ecuaciones diferenciales nada más en función de X, de los estados y de las entradas, ¿no? Pero son constantes, ¿ok? No hay términos no lineales, ¿sí? Es totalmente una expresión lineal, ¿sale? Y acá a la derecha podemos ver una representación en diagrama de bloques de cómo podemos simular a lo mejor el comportamiento de un sistema expresado por estas ecuaciones. Recuerde que primeramente consideramos que conocemos x punto, pero x punto lo integramos para conocer al vector de estado o a los estados. ¿Y a qué es igual x punto? Precisamente una sumatoria de ese estado que ya se integró multiplicado por la matriz A más las entradas multiplicadas por la matriz B. ¿Sí? Hasta este momento nosotros obtenemos aquí el comportamiento de las ecuaciones de estado, pero ¿cuáles son nuestras salidas? Bueno, nuestras salidas van a estar dadas precisamente por una combinación de los estados que se obtiene a partir de la multiplicación de la matriz C con los estados, más, si es necesario, una matriz D con la multiplicación de las entradas. Normalmente esta matriz es igual a 0, normalmente, ¿ok? Después averiguaremos por qué normalmente esta matriz D es igual a 0. ¿Sí? Vamos a considerar este ejemplo físico de sistema eléctrico para poder determinar el número mínimo de variables de estado. Recuerde que les había mencionado que en los eléctricos se necesitaba considerar como variables de estado tanto los voltajes del capacitor como las corrientes de las bobinas. Aquí pudiésemos decir que tenemos 4 capacitores y 3 bobinas, entonces necesitaríamos 7 variables de estado. Sin embargo, recuerden lo importante que es que esas variables deben de ser independientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el voltaje 1 y el voltaje 2 que están representados con U1, U2, sí son independientes. Sin embargo, U3 y U4 no son independientes, ya que a partir de cualquiera uno de ellos se puede calcular al otro. Entonces aquí es decisión de quien está representando el modelo si escoge al voltaje 3 o al voltaje 4 como variable de estado. Al igual I5 es independiente, pero I6 pasa por dos bobinas. ¿Sí? Entonces no son totalmente independientes esas dos bobinas, aunque aquí es más claro porque I6 pasa por las dos. ¿Sí? Entonces aquí es necesario considerar a I5 e I6 como variables de estado. ¿Ok? Entonces en lugar de 7 tenemos 5 variables de estado.
Espero les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente ocasión, jóvenes.